Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Charra Creativos. Hoy te voy a enseñar a utilizar el nuevo Resolve FX denominado Fill Look Creator. Este nuevo Resolve FX permite crear look fílmicos o emulación fílmica de manera muy fácil y rápida. Tiene más de 60 diferentes opciones y lo que quiero con el video de hoy es que entiendas cada una de ellas y puedas usar de manera correcta esta nueva herramienta que nos da DaVinci Resolve 19. Vamos a DaVinci Resolve y comencemos con el video. Una vez estamos en DaVinci Resolve, quiero que vean que el día de hoy vamos a trabajar con estos clips, este grabado con Sony, este otro grabado con una Arri, Alexa y este último grabado con una red como 6K. Tengo un cuarto clip, por así decirlo, y es una escala de grises, y con esta escala de grises les voy a poder mostrar de una manera más gráfica y clara el funcionamiento de algunas de las herramientas de Fill Look Creator. Para poder utilizar este Fill Look, sencillamente vamos a la opción de efectos en la página de color y vamos a buscar la opción Fill Look Creator en los Resolve Effects Fill Emulation. Una vez lo hemos depositado directamente en un nodo, fíjense que de manera inmediata él hace un cambio en el clip y podemos observar cómo el forma de onda cambia de manera inmediata, ya que por defecto ha colocado uno de los presets establecidos y aquí vamos a revisar la primera opción. La primera opción que tenemos en Fill Look Creator es la denominada presets y en este tenemos una serie de presets o ajustes preestablecidos y les recomiendo probarlos uno por uno. En este caso vamos a trabajar directamente con el denominado Default No Effects y en este van a estar desactivados los efectos de emulación de película. Estos efectos que no es posible, por ejemplo, integrar en una loop 3D. Con este vamos a comenzar. Fíjense que en este caso están desactivados estos efectos. Sin embargo, si seleccionamos por ejemplo un default, en este caso muchos de estos efectos van a estar activados. No queremos comenzar de este modo. Vamos a aplicar uno por uno los efectos que nos convengan. En este caso vamos a dejarlo en No Effects Default y pasamos al segundo deslizador denominado Color Blend. Este Color Blend controla de manera global la afectación de los efectos de color, los cuales son estos de acá, más este denominado Split Tone. El siguiente deslizador denominado Effect Blend va a controlar la aplicación de los demás efectos de emulación de película, como la viñeta, halation, bloom grain, flicker, gateway y fill gate. Por último, y justo en la última opción, tenemos un Global Blend, también que va de 0 a 1 y este va a afectar o va a controlar de qué manera afecta tanto los efectos de color como los efectos de emulación fílmico, para que lo tengan en cuenta. Este de manera global, este solo color y este efectos. Ahora en esta tercera opción que tenemos acá, si la habilitamos, vamos a dejar únicamente visibles las opciones o herramientas que vamos a poder llevar dentro de un look 3D y esto es muy útil ya que podemos hacer una emulación fílmica únicamente con estos efectos, posterior exportar una LUT y esta importarla por ejemplo en tu cámara o en el monitor para usar de referencia durante una producción, ¿vale? En este caso lo voy a desactivar. La siguiente opción que tenemos es la denominada Color Space Override y esta es como tener dentro del Fill Look Creator un Color Space Transform, ya que nos permite configurar el espacio de color y la gama o la función de transferencia de entrada y de salida y adicionalmente nos permite seleccionar un preajuste de punto de blanco. Por defecto está seleccionado el de 65, pero tenemos varias opciones para seleccionar. Por ejemplo, en este caso voy a probar esta A, la cual nos da un efecto súper cálido en la imagen. Fíjense cómo se ha transformado en este caso la escala de grises. Nuevamente colocó el de 65 y continuamos. Vamos a revisar estas opciones en los clips que vamos a revisar. Ahora quiero que fijen su atención principalmente en nuestros scopes. En este caso lo voy a separar para que lo vean de una manera más clara, de este tamaño, para que puedan ver de manera más clara lo que quiero mostrarles. En el primer deslizador que tenemos en los ajustes de color, tenemos el ajuste de exposición. Fíjense muy bien que cuando yo muevo este deslizador, tanto el punto de blanco como el punto de negro se mantienen en su lugar y únicamente se va a mover el forma de onda en su parte central y en un poco de altas luces y un poco de sombras. Fíjense en esto. Se crea ese efecto como ese globo. Ahora en el ajuste de contraste podemos crear un contraste en S, ¿sí? Esta curva en S que también se crea de manera tradicional en nuestras curvas personalizadas. Fíjense que en el caso en el cual yo resto este contraste, el forma de onda toma una forma muy lineal, pero cuando lo llevo a la parte derecha creamos esa tradicional o conocida forma en S
para generar ese contraste adicional. Ahora, en el siguiente deslizador de highlights o altas luces, vamos a cambiar el punto blanco. Ahora sí se va a modificar este punto de blanco. Y fíjense cuando yo lo muevo, cómo afecto ese punto de blancos que no afectaba con el deslizador de exposición. Ahora, en el siguiente deslizador denominado Fade, vamos a ajustar o afectar el punto de negros. En este caso, cuando yo lo llevo a la derecha, estoy levantando el punto mínimo en el cual vamos a tener negros, y en este caso fíjense que ahora tenemos un gris, ya no tenemos un negro. En el deslizador de balance de blancos o white balance vamos a tener algo similar al deslizador de temperatura, pero en este caso hace un trabajo mucho más fino y sutil, y lo van a ver de una manera mucho más clara en los ejemplos que vamos a revisar adelante, ¿sí? En este caso tenemos a la izquierda los tonos fríos y a la derecha los tonos cálidos. Ahora, en el deslizador de tinte tenemos, como es tradicional, al lado derecho los magentas y al lado izquierdo los verdes. ¿De acuerdo? Luego de haber afectado toda la imagen, tenemos un deslizador denominado Skin Bias, y este deslizador está especialmente diseñado para proteger o para mover el punto de las pieles. Entonces, cuando le damos una dominante general a la imagen, quizá de un color verdoso, por ejemplo, podemos llevarlo con el Skin Bias a un color un poco más naranja, más rojito, y compensar esos cambios que hicimos de manera global. Este Subtractive Saturation, como lo dice su nombre, va a restar saturación de las zonas más saturadas de la imagen. En este caso, como tenemos una escala de grises, pues no es claro. Lo vamos a ver a fondo en otro ejemplo. Este Richness va a agregar saturación, pero una saturación, digámoslo así, más fuerte que lo hace Subtractive Saturation. Y el Bleach Bypass va a generar o va a emular este tan conocido efecto Bleach Bypass, en el cual restamos saturación y subimos el contraste de la imagen. Fíjense lo que hace. Ahora quiero que vean esta opción denominada Split Tone. Split Tone, aunque está separado de los ajustes de color directamente, es un efecto compatible con las Loop 3D. Una vez lo habilitamos, fíjense cómo en este caso, cuando yo llevo el deslizador de Mount al máximo, los canales se están separando, pero hay un punto en el cual están cerca o están juntos. Este es el punto de pivote. En este caso, y de manera tradicional, el Split Tone crea un tono naranja, sobre todo en las altas luces, y un tono cian en las sombras. Entonces, en este caso, cuando yo utilizo el pivote, fíjense cómo el punto donde se están uniendo nuevamente los canales se desplaza. Miren, van de las sombras, va subiendo los tonos medios y llega a las altas luces. Y ahora, si yo quiero que tenga una dominante diferente de color, voy a ajustar este deslizador de Hue Angle y puedo lograr efectos diferentes, como en este caso un tono más rojizo magenta con este cian verdoso, o acá donde tengo en las sombras un rojo y en las altas luces un tono azulado. Ya las herramientas de emulación fílmica las vamos a revisar una a una con los ejemplos. Entonces, en este caso voy a restablecer mis scopes a su posición original y vamos a nuestro primer ejemplo. Este clip fue grabado con una Sony A7S II. Entonces, en este caso, y antes de crear nuestro Fill Look Creator, quiero aplicar un Color Space Transform para tener una segunda versión de la gradación. En este caso, únicamente y exclusivamente voy a hacer la transformación de color de Sony Slug3 SGAMUK 3 a Rec 709 Gamma 2,4. Fíjense lo que tenemos, únicamente haciendo la transformación. Pasamos de esto a esto. Ahora voy a crear una nueva versión de la gradación con Control Y y selecciono la segunda versión. Restablezco este nodo y en este caso voy a utilizar el Fill Look Creator. Voy a deshabilitar la visualización de los clips para tener un visualizador más grande para ustedes. Nuevamente vamos a utilizar el Default New Effects de esta manera. En primera medida vamos a ajustar nuestro Input Color Space y nuestra Input Gamma. Nuevamente Slug3 de esta manera y Rec 709 Gamma 2,4. Perfecto, tenemos la transformación de color. Adicionalmente, y algo que me encanta, como les mencionaba antes, este White Point Output, en el cual podemos ajustar desde tonos muy cálidos o cálidos como este de acá hasta tonos más fríos como este. Vamos a utilizar este en este ejemplo. Voy a ajustar mi exposición. Quiero una exposición un poco más baja en este caso. Voy a agregarle más contraste de este modo. Las altas luces las quiero un poquitico más altas de esta manera. Fíjense cómo en esta parte, por ejemplo, voy a acercarme acá.
cómo se ve la afectación en altas luces es sutil en este caso, fíjense, pero me gusta más cómo se ve en la parte superior. En el fade, que recuerden es este que desplaza el punto de negros, cuando lo utilizamos, fíjense que empezamos a deslavar de alguna manera la imagen, y si lo llevamos todo arriba, tenemos esta como neblina general o este gris en toda la imagen. ¿Vale? En este caso voy a utilizar algo muy sutil de este modo. El balance de blancos en este caso lo quiero un poquito más frío. Acá me gusta. El tinte, quiero llevar este tinte a un dominante un poco más magenta. Fíjense, algo sutil, muy pequeño. Y en el Skin Bias voy a llevarlo lo contrario, un tono un poquitico más verde. Fíjense cómo si lo llevo al lado derecho tengo un tono más magenta en la imagen. En el Subtractive Saturation voy a restarle un poquito y ahora en el Richness le voy a subir de este modo. Fíjense cómo Richness afecta las zonas que ya tenían un poco más de saturación, diferente a este Subtractive Saturation, que acá le quitamos prácticamente toda la saturación a la imagen y al otro extremo la saturo completamente. En este caso la quiero un poco a la izquierda y le doy Richness de este modo. Por último, no voy a usar en este caso Bleach Bypass, pero quiero que vean cómo funciona. Cuando empiezo a subir el deslizador de Bleach Bypass, empiezo a restar la saturación general de la imagen y a darle más contraste. Fíjense lo que pasa. La imagen está desaturada pero contrastada, diferente a este caso, cuando solamente le resto la saturación pero no le agrego contraste. Entonces en este caso no voy a usar Bleach Bypass. Y por último, Split Tone, vamos a probarlo. Entonces voy a habilitarlo, voy a agregarlo en su totalidad y luego le resto. Es para que vean el efecto que estamos logrando. Voy a cambiar su punto de pivote en un punto en el cual me resulte agradable, de este modo. Y voy a cambiar el hue, voy a darle un tono diferente. De este modo. Ahora, como lo subimos al máximo y en este caso es muy fuerte la afectación, vamos a restarle para que sea algo muy sutil. Fíjense cómo las altas luces acá han cambiado. Pasa de esto a esto. Y en este caso hemos terminado con este clip respecto a los ajustes de color. Y antes de continuar, quiero que sepas que el material que estamos utilizando en el video tutorial de hoy es provisto por Artlist. Artlist es una plataforma que no únicamente nos provee música muy buena, efectos de sonido, templates, plugins, sino que adicionalmente tiene una vasta galería de footage que es muy buena, muy variada, y adicionalmente en el plan de Artlist Max o en el plan de solo footage nos permite acceder a material logarítmico o RAW para, por ejemplo, como en este caso, poder enseñarles a trabajar con este material de una manera muy pero muy buena. Artlist tiene diferentes planes, desde $9.99 al mes para perfiles sociales, perfiles personales, hasta Artlist Max, que es el que incluye absolutamente todo lo que Artlist entrega. Si te suscribes a cualquier plan de un año de Artlist, a través del link que está en la descripción, vas a obtener 2 meses adicionales, un total de 14 meses de servicio. Adicionalmente, tienes un link de descuento para Motion Array, el cual te permite acceder al servicio con $50 de descuento. Continuemos. Y los ajustes que podemos llevar en una lab 3D. Y vamos a hacer el ejemplo rápidamente. Vamos a activar este botón. Fíjense que el Split Tone se mantiene. Puedo activar mi menú de clips, darle clic derecho a este clip y vamos a generar una loop de 33 puntos en este caso. No quiero una loop tan grande. Voy a denominarle 33 point cube por el momento para este ejemplo. Y antes de utilizar esa loop, quiero que vean la diferencia entre la simple y llana transformación de color, que es esta de acá, o la que tenemos en este caso a la derecha. Esta es la transformación de color, y esta emulación fílmica que hemos creado. En este caso me gusta el resultado. Tenemos como esa atmósfera quizá de algo radioactivo, quizá viejo, con esas tonalidades verdes que tenemos en las altas luces, ¿sí? Ya no se ve tan cálido y optimista como quizás se pueda ver acá, independientemente del entorno rústico que tenemos. Ahora voy a crear una tercera versión de esta gradación. Voy a esta tercera versión, la voy a restablecer y en este caso voy a aplicar la loop que hemos creado. Entonces rápidamente voy al menú de loops, voy a abrir la carpeta donde están ubicadas y voy a llevar la loop que creamos
que está acá, justo acá, a la carpeta, a una carpeta que tengo para ejemplos. Voy a reemplazar esta de acá, perfecto, y le damos clic derecho acá y refrescamos. Una vez se ha refrescado, podemos ver acá nuestra LUT, la aplicamos y fíjense, tenemos exactamente ese mismo color que hemos creado con el Film Look Creator. Podemos revisarlo con esta herramienta de versiones y fíjense cómo la versión que hicimos con Film Look Creator es exactamente igual a la aplicación del loop. Una vez hemos terminado con las opciones de color, en este caso vamos a pasar las opciones creativas. Voy a deshabilitar esta opción de Trace Dildo y lo que haga en adelante no va a ser compatible con estas dos. La primera opción que tenemos es la opción de agregar una viñeta. En este caso, cuando la habilito, fíjense cómo los bordes de la imagen están adquiriendo un viñetado, pero no es un viñetado circular, como si lo hiciéramos con una ventana. Es un viñetado que se adapta a la imagen. Ténganlo muy en cuenta. Podemos hacer que sea más grande y con este deslizador hacemos que sea más oscuro y más grande. Voy a llevarlo al máximo en este caso para ver mucho mejor su efecto. Lo voy a deshabilitar temporalmente para revisar el siguiente efecto denominado Halation. Halation crea aberraciones cromáticas en los bordes de la imagen, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bordes como estos y estos. Cuando lo habilito, fíjense la diferencia en este caso. En este caso es muy fuerte por defecto. Vamos a llevarlo incluso más fuerte para que vean lo que pasa cuando afecto el radius de este. Fíjense cómo se difumina. Y en este caso puedo afectar fácilmente el hue o el color que este tiene. Llevarlo desde un tono rojizo. Fíjense, acá hay un tono más amarillo y al último un tono quizá más verde, ¿sí? Entonces en este caso podría dejarlo de este color, me gusta, y restarle amount para que sea algo muy sutil. Fíjense, voy a llevarlo a este punto y hacemos de esto a esto, algo mucho más sutil. Vuelvo y lo dejo desactivado para que no interfiera con la revisión del siguiente, que es el denominado bloom. Este bloom se centra en crear un efecto difuminado o un efecto como neblina en las altas luces de la imagen. Este es similar al efecto que podemos crear de manera física con un filtro Black Mist. Entonces fíjense, voy a habilitarlo y en este caso no tenemos una dominante de color, sino tenemos un resplandor o una neblina. Podemos de igual manera hacerlo más fuerte y con radius difuminarlo, hacer que fíjense cómo acá está muy delgadito, muy centrado, y cuando lo llevo al máximo se crea una neblina que incluso se desvanece. Fíjense la diferencia. Entonces en este caso lo voy a dejar en el radius para acá y voy a empezar a restarle amount, algo así. Vean la diferencia. En este caso lo hice muy sutil. Vamos a apagarlo y revisemos el siguiente, el grano o grain. Recordemos que el grano es ese efecto que podría asemejarse al ruido electrónico, pero es un ruido que es, digámoslo así, bonito, o que se acerca o simula lo que logramos al grabar con Filmic. Entonces en este caso voy a habilitar el grano, voy a utilizar el de 65 que me gusta y quiero que vean la diferencia. Por ejemplo acá voy a apagarlo, fíjense, apagado y prendido, apagado, prendido. Tenemos diferentes deslizadores para personalizarlo. En el momento en el cual toquemos cualquiera de estos deslizadores, esto va a pasar de 65 a custom de manera inmediata. Entonces fíjense, acá tenemos qué tan fuerte sea o qué tan visible sea, o en 0 lo restamos completamente. En size podemos cambiar su tamaño predefinido y hacerlo mucho más grande, fíjense, o volverlo a dejar al tamaño predefinido. Con softness le agregamos un suavizado a este grano. Fíjense cómo se desvanece. Voy a dejarlo otra vez de fábrica. Y en saturación lo que hacemos es que este grano agregue también ese ruido electrónico, quizá esa colorización. Fíjense muy bien cuando lo subo acá y subo esta saturación, como podemos empezar a ver ya no un grano tan bonito, sino más un tema ya mucho más similar al ruido. Entonces lo voy a restar, no me gusta ese color a mí, y voy a bajar nuevamente la amount. Por último tenemos un deslizador denominado Image Defocus, fíjense, que afecta a la imagen. Vamos a ver esta parte, es importante que lo tengan en cuenta. Si lo llevo al 0, la imagen se desenfocó, aplicando de una manera muy sutil, crea un efecto que me gusta. Y bueno, muchachos, desactivemos el grano y pasemos al siguiente, el flicker. Flicker es un parpadeo, ¿sí? En este efecto fílmico, cuando activamos el flicker, vamos a ver cómo la imagen se va a empezar a ver un parpadeo como blanco negro, ¿sí? Un parpadeo casi como un flash muy pequeñito. Vamos a revisarlo por acá en esta parte de la imagen. Entonces voy a llevarlo muy alto para que lo puedan ver de una manera más fácil.
Fíjense cómo se ve acá ese parpadeo. Voy a mostrarlo en otra parte, por acá. Fíjense muy bien en ese parpadeo. Y en este caso vamos a apagarlo y ese parpadeo desaparece. Ahora el siguiente ejemplo, el Gate Whip, Gate Whip, lo que va a crear es un movimiento a izquierda y derecha, sutil, muy pequeño. Vamos a ver en qué parte lo podemos ver de pronto de una manera más clara. Vamos a intentar acá. Lo voy a llevar al máximo también. Fíjense cuando desplazo el rate, cómo la imagen está creando ese movimiento izquierda y derecha. Eso es lo que logra el Gate Whip. Entonces fíjense en este caso cuando, fíjense ese movimiento izquierda y derecha que es muy pequeñito, sutil, pero simula ese efecto fílmico. Cuando lo apagamos desaparece. Por último tenemos el Fill Gate, y el Fill Gate lo que va a crear, rápidamente vamos a verlo acá, es estos bordes negros alrededor de toda la imagen. Si utilizo este padding, lo que va a hacer es como crear o quitarle un poco de zoom, por así decirlo, y si utilizo estos deslizadores de acá voy a modificar su forma tanto en los laterales como arriba y abajo. Fíjense este efecto que se consigue. ¿De acuerdo? Y tenemos diferentes preestablecidos. Entonces tenemos este de acá, 35 Academy. Y ahora, una vez hemos revisado de manera minuciosa cada uno de los deslizadores del FinLook Creator, vamos a revisar los otros dos ejemplos, pero esto es de manera rápida, ¿vale? No vamos a revisarlos de manera detallada. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo ejemplo, el cual tenemos a esta modelo, ¿sí? Es una oficinista, y en este caso vamos nuevamente FinLook Creator, lo desplazamos acá, vamos inicialmente acá en nuestro Color Space Overriders, configurar en este caso el Arri White Gamut 3, nuestro Arri Lock 3 y Rec 709 Gamma 2,4. De esta manera, en este caso quiero crear un efecto quizá un poco más frío. Vamos a, creo que es el F7, este me gusta, este F7 es bonito, ¿vale? Y voy a ajustar los deslizadores de una manera muy rápida y sencilla para crear un efecto que me guste. White Balance, quiero en este caso una imagen más fría y un tinte verdoso, ¿vale? Estamos creando un look, digamos, similar a ciertas temporadas de The Office. Sky Bias, en este caso lo voy a llevar más a la derecha para llevar su piel a un tono más naranjita, ¿cierto? Fíjense como a la izquierda se vuelve verdoso y a la derecha estamos recuperando los tonos de su piel. Voy a restarle un poco acá, no mucho, me pasé quizá aquí, y le voy a dar richness de esta manera. Perfecto. Fíjense como en este caso he dejado habilitados por defecto los efectos y únicamente he modificado los ajustes de color y hemos llevado la imagen de esto a esto. Y para que lo puedan comparar únicamente con la transformación de color, vamos a hacerla rápidamente. En este caso restablezco este nodo, vamos a hacer únicamente la transformación de color de Arri de este modo. Perfecto. Y aquí podemos ver el antes y el después. A la izquierda tenemos nuestro FinLook Creator y a la derecha únicamente la transformación de color. Y nuestro último ejemplo, en este caso este material es de red cómodo, entonces rápidamente vamos a FinLook Creator, voy a utilizar el Default New Effects, vamos a hacer nuestra transformación de color, Red White Gamut, Rec Lock 3G10, perfecto. Vamos a Rec 709 y Gamma 2,4. En este caso quiero darle una dominante muy cálida. Voy a usar este de 50 y hago mis ajustes rápidamente. Exposición, contraste. Quiero más lavadita esta imagen. Los highlights los quiero de esta manera. Fade no lo voy a utilizar. Voy a darle un acentuado un poquitico más cálido acá. Fíjense si lo llevo al máximo, como la imagen no se torna amarilla. Es un balance de blancos muy bonito. Fíjense. Entonces en este caso del punto de fábrica voy a darlo un poquito acá a la derecha. Perfecto. El tinte lo quiero más rojizo, más magenta. Eso. Luego el Skin Biased. Este me encanta. Perfecto. Voy a subirle un poco de saturación y le voy a restar richness de esta manera. Voy a utilizar el Split Tone. Me gusta lo que hace, entonces voy a llevarlo acá. Pero voy a cambiar el color. Voy a darle una dominante diferente. De este modo ya le vamos a restar fuerza. Vamos a mover su pivote acá
y le restamos fuerza. No quiero que afecte tanto. Pero fíjense, es un ajuste muy sutil en este caso. Y por último, en este caso quiero utilizar nuestro bloom, un ajuste sutil, y vamos a habilitar también el halation de este modo. Fíjense lo que está haciendo acá, por ejemplo, sobre todo en las altas luces, aquí, y vamos a cambiar su color. Perfecto, hemos pasado de esto a esto. Vamos a revisarlo en pantalla completa. Ahí a la izquierda tenemos el logarítmico, la fuente, y a este lado ya tenemos la transformación de color y nuestro Fill Look Creator en el mismo nodo de una manera súper rápida, súper fácil. Muchachos, espero que este tutorial haya sido de su utilidad, que realmente aprendan a usar esta herramienta, puedan aprovecharla en cada uno de sus proyectos. Si quieren que haga más ejercicios como este de manera detallada, por favor háganmelo saber en los comentarios, ¿vale? Recuerden que Artlist nos da unos descuentos muy buenos, tanto los 2 meses adicionales en Artlist como el $50 de descuento en Motion Array que tenemos disponibles en la descripción. No se los pierdan. Y bueno, muchachos, nos vemos en la próxima. Chao, chao.